Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Fernando Calderón y bueno, pues estamos de lujo el día de hoy en este episodio, en este capítulo. Tengo el placer y el gusto de compartir este espacio con Jaime Gómez. Él es socio director de Ética Integral. Jaime tiene más de 25 años colaborando en empresas internacionales como Xerox, Tricom, Axtel, Ernst Young, KPMG, una gran historia y obviamente él ha trabajado en esta parte de consultoría profesional por más de 15 años de forma independiente, así que cuenta con una gran experiencia en programas de formación comercial ejecutiva y bueno, como evolución de esta gran experiencia que él tiene en firmas de consultoría, se ha especializado en temas de riesgos, éticas, canales de denuncia, funda Ética Integral precisamente para brindar estos servicios entre un amplio portafolio de productos y servicios que tiene en términos de riesgo y cumplimiento. Jaime, un gusto y un placer que nos acompañes el día de hoy. Hombre, Fernando, el agradecido soy yo, al contrario. Muchas gracias por el espacio, la oportunidad de platicar. Pues esta ocasión que retomamos un poquito conversación de ahí, de historias previas, salen por ahí temas conjuntos, con pues toda la línea de enfoque que tiene Midot hacia sus clientes. Y pues encantado de conversar con ustedes y compartir pues algo de lo que las canas y las cicatrices y las arrugas nos han permitido en el tiempo. Así Y es. bueno, pues tú dirás aquí a la orden. Encantado, perfecto. Mira, primeramente para abrir, ¿no? Para abrir boca, para abrir el tema, compartirles con todos algunos temas o algunos indicadores que tenemos nosotros aquí como Midot respecto a lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? El reporte que nosotros generamos anualmente para temas de honestidad y de integridad, vimos que en los 2 últimos años, es decir, en esta situación que estamos saliendo de pandemia, ¿no? Y venimos de pandemia y post-pandemia, el incremento de comportamientos contraproducentes en el ámbito laboral o conductas inapropiadas se ha incrementado en un 20% anual en los últimos 2 años, es decir, 40% en los últimos 2 años, lo cual pues no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor porque obviamente estos datos se vuelven más crudos y más importantes entendiendo un poquito el contexto en el que estamos y estamos saliendo. ¿Qué pasó? Haciendo una recapitulación en esta pandemia, que obviamente pasamos por una crisis sanitaria que se convirtió en una crisis económica y esto pues provocó que hubiese disminución en sueldos, disminución en los ingresos, bonos, comisiones, etcétera, y eso hizo pues que hubiese un menor poder adquisitivo de las personas y de las familias, ¿no? Y ante esta situación apremiante, pues como decimos nosotros, Jaime, se vuelve terreno fértil para el incremento en las conductas inapropiadas. ¿Por qué? Porque ahora, si hablamos de qué se trata o qué son estas conductas inapropiadas, pues concretamente para quienes nos escuchan, hablamos de robo, de fraude, malversación de servicios, soborno, suplantación de identidad y todo ello, pues para cubrir estas carencias que tienen las personas y las familias, y es por eso que ahora se creó o se hizo nuestra explicación en este sentido, en este fenómeno, es que hubo un proceso cognitivo entre las personas en donde se justificó el fin, ¿no? Haciendo por diferentes cosas, es decir, ante una necesidad, ante una prioridad económica, me justifico interiormente el poder hacer cosas o actividades que a lo mejor antes no estaba dispuesto a hacer, pero ante una situación adversa, una situación obviamente de prioridad, digamos, de salud, de familia, ¿no? Los hijos, las familias, pues las personas se vieron ahora tentadas y no solo tentadas, los números nos dicen que efectivamente se incrementaron importantemente el número de casos en estos 2 últimos años. Es así entonces, Jaime, que con este preámbulo, pues evidentemente se vuelve algo, una preocupación importante dentro de las empresas, el fomentar o el crear esta cultura de honestidad y de integridad de mayor forma, ¿no? Y parte de esto es precisamente la ética integral.
Platícanos un poquito, Jaime, ¿qué es la definición de qué es ética integral y cuál es la relevancia hoy entre las organizaciones, dado este contexto que acabo de platicar? Claro, no, muy cierto lo que planteas, realidades tristes, frustrantes y preocupantes, pero realidades ante todo, ¿no? Y Realidades. las empresas se ven inmersas en este entorno en el que ante esta realidad estás en una circunstancia particular de tu operación y tu operación pues no la paras, la vas ajustando, la vas calibrando, pero finalmente ante esa realidad tienes que ajustar tu matriz de riesgos, etcétera, etcétera, tus procesos, protocolos y demás. Entonces, se vuelve un tema muy importante este tema de la ética, porque la historia nos dice que afortunadamente somos más los buenos que los malos, es decir, y lo vemos en la calle, ¿no? Sí, siempre. Tú ves que se está cometiendo una fechoría y todos, la gran mayoría nos sorprendemos porque nadie queremos que ocurra, algunos actúan, algunos no actúan y demás, pero este tema de los valores, este tema de la cultura ética, la honestidad, la transparencia, la justicia, yo creo que el tema de la justicia es un tema muy importante, ¿no? Es un valor que a todo el mundo nos ocupa o nos mueve, nos motiva a decir, quisiéramos que las cosas fueran justas, equitativas y que no pasaran situaciones irregulares, como bien mencionas, pero bueno, la realidad es que ocurre. Entonces, te voy a responder un poquito en dos rubros. Por un lado, lo que considero que es la ética de manera integral, que bueno, la palabra ética pues va de la mano y es una nube de sinónimos con todo esto que mencionaba yo de transparencia, honestidad y demás. Los valores que te hayan fundado, que te hayan establecido en casa, lo que sí está permitido, lo que no está permitido, lo que está bien, lo que no está bien, lo que está bien visto, lo que está mal visto, eso te va cincelando comportamientos y esos comportamientos se vuelven cultura, finalmente. Entonces, la ética debe ser esta cultura y esta nube de valores que den un actuar, que vayan creando estos comportamientos y que todo el mundo vaya caminando por el mismo carril, ¿no? Que ese carril tenga líneas marcadas donde si tú te sales del carril ya no estás en el carril. Esto es un tanto, debe ser un tanto binario. Eso no es como el embarazo, ¿no? Sí. Entonces, O sí o no. No estás no medio es. embarazado, exacto. ¿Actuaste éticamente o no actuaste éticamente? Pero bueno, de ahí es que se vuelve un tema un poco complicado para las empresas. Y bueno, te contestaba yo que considero, en mi punto de vista, que lo que es la ética integral. Y bueno, a la empresa le hemos etiquetado ese nombre, pues porque queremos hacer de manera integral, es decir, integrando varios componentes, varios mecanismos, algo que nos permita trabajar y colaborar con las empresas justamente en el ir en esos carriles, ¿no? Entonces, un poquito respuesta en esos dos sentidos. Creo que acabas de mencionar algo muy importante y es parte de los datos también que tenemos y que compartimos en este reporte anual, en donde en estas situaciones, comportamientos contraproducentes o conductas inadecuadas, como nosotros le llamamos, normalmente este tipo de situaciones, las cifras que tenemos es que en el 50% de los casos hay más de 2 personas involucradas. Y en la mayoría de los casos hay personas que ya sabían de esta situación, ¿no? Entonces, estos temas están vinculados exactamente con lo que estás diciendo, ¿no? Finalmente hay buenos, hay malos, pero entonces a menudo, entonces estas situaciones, lo que nos preguntamos es, ya pasaban, había personas en la empresa que ya lo sabían, había situaciones que ya pasaban, ya sucedían en el pasado, entonces, ¿qué pasa? ¿Se pudieron prever? Sí. ¿Se pudieron comunicar con anterioridad? Sí, pero a menudo las personas tienen este miedo de denunciar las irregularidades en su lugar de trabajo. Platícanos un poco de estos miedos o por qué se da o qué se puede hacer para promover justamente un entorno seguro y protegido para que las personas, los colaboradores puedan denunciar este tipo de comportamientos y se minimicen este tipo de conductas hacia dentro de las organizaciones.
Correcto, y mira, es una tristeza escuchar y leer las estadísticas documentadas. Particularmente quien hace un tanto más de esto es la ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Año con año han hecho un estudio que se llama Reports to the Nation. Es un documento que está disponible. Así es. Y los últimos años mencionan una serie de cifras muy interesantes. Alineado a lo que mencionaste, dos temas muy importantes. Uno es del 2012 al 2022, que es lo que hoy está documentado, la cifra de gente que participa de sucesos o de acontecimientos fraudulentos o irregulares que existen en las organizaciones, como bien dices, se perpetran más por más de 2 personas que anteriormente. Anteriormente alguien actuaba solo, detectaba una oportunidad y lo hacía y ya nos vemos, ¿no? Pero hoy día, y la tendencia sigue moviéndose para allá, cada vez hay más este tema de ya no actúo solo. Tiene muchas cosas que ver, muchos factores alrededor de todo esto, ¿no? Hay más controles en las organizaciones. Anteriormente había pues menos áreas especializadas, no existían las áreas de control de fraude o de relaciones institucionales o de legal con ojos en todo ese tipo de cosas, o dentro del área de RH alguien que estuviera especificado para dedicarse a verificar cosas así, o áreas de controles internos y auditoría interna más robustos, con más amplitud hacia la vigilancia de la organización. Entonces, se va moviendo, va evolucionando todo esto, ¿no? Evoluciona el bien, evoluciona el mal, tristemente, y ahí va la cosa, ¿no? Es una cadena constante de acciones y reacciones, ¿no? Pero bueno, por un lado están esos números y esta preocupación que las empresas van experimentando, lo triste es que se vuelva un business as usual, ¿no? Se vuelva un tema de, ya sabemos que hay robo. Sucede, pasa. Sí, o sea, es tristísimo también escuchar. Inclusive las empresas lo tienen ya presupuestado, ¿no? La parte de la merma, la parte del robo, ¿no? Ya lo tienen como parte de sus presupuestos. Iba yo a decir retailer y tú hablaste de merma, estamos exactamente en el canal. Entonces, lo triste es que hables con un dueño de un negocio, un ejecutivo de alto nivel, y diga, sí, ya sabemos que la merma es tal, el robo es tal, la pérdida es tal, la desviación es tal, llámale la palabra que tú quieras, ¿no? O sea, las áreas ya las tienen detectadas. Entonces, generalmente hay una tendencia porque la operación mande, es decir, buscar la rentabilidad de la organización. Pero a ver, la rentabilidad la puedes lograr de varias maneras. Puedes incrementar tus ventas manteniendo tus costos fijos, eso te da más rentabilidad, o puedes optimizar tus costos, aunque tus ventas no se incrementen, y eso te da más rentabilidad. Y a lo mejor hay más, no soy contador yo, pero bueno. Entonces, si tú logras optimizar el costo de operación de tu empresa, eliminando pérdidas, eliminando actitudes irregulares, eliminando la rotación de personal, que seguramente tocaremos el tema un poquito más adelante en la conversación, pero se vuelve un tema de, oye, yo detecto algo irregular y atiendo la denuncia o el hallazgo y saco a la gente y luego reemplazo por otro más. Y bueno, ustedes son especialistas en justo buscar que esos reemplazos vengan con los filtros apropiados. No me meto en ese tema porque esa es la especialidad de ustedes. Pero este otro tema a ver, ¿por qué la operación en busca de la rentabilidad sin eficientar, sin resolver, sin corregir? Correcto. Se vuelve a estar tapando hoyos en una carretera donde sabes que se hacen hoyos, en lugar de decir, oye, ¿cómo estamos construyendo la carretera? ¿Qué materia prima utilizamos para construir esta carretera? O para repavimentarla, o para corregir alguna anomalía del terreno, o de la propia materia prima que habíamos traído antes, en el ejemplo que quieras, ¿no? Entonces, de nuevo, se vuelve un tema que no puede ser tratado únicamente de un lado, de decir, ya lo incorporé a mi rentabilidad y seguimos bien. No, a ver, no estamos bien mientras sigamos permitiendo que algunas cosas ocurran y no corrijamos, o no enderecemos el rumbo, o no sancionemos, que esa es otra situación que de repente no ocurre, que no pongamos los elementos apropiados para continuar permitiendo que la gente evolucione en este concepto de más transparencia, más honestidad, mejores valores éticos y demás, y se trabaje apropiadamente.
es una tristeza que las empresas tengan estos conceptos de ya incluí la pérdida en mi estado de resultados y voy Así bien, es. Uh-huh. y que no puedas hacer lo suficiente o que no decidas hacer lo suficiente por decir, mejoremos el entorno laboral, metiendo materia prima apropiada y corrigiendo lo que hay adentro, para que entonces yo pueda a lo mejor dar más premios, subir sueldos. Todos hemos escuchado el tema de las huelgas japonesas, ¿no? La huelga japonesa no es pararse fuera de la caseta y robarse lo que viene o parar de trabajar y no hacer nada. Trabajando. Te satura el inventario para que te complique de otra manera. Pero bueno, ¿por qué no movernos hacia ese lado? Donde seamos, entremos en una escalada de mejora y logremos que esa rentabilidad se vuelva, oye, estamos produciendo mejor, estamos bajando los costos, estamos eficientando nuestros procesos, estamos evitando la pérdida, estamos minimizando la rotación de personal porque ya no estamos sacando a gente o a tanta gente, ¿no? También pensar que esto se vuelve 0%, pues es iluso, ¿no? Pero bueno, por ahí va un poquito el tema. Sí, no, y creo que estamos en línea. Creo que el tema, y muchos clientes lo comentan, estas inquietudes de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos ahora si sabemos que tenemos un problema? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Y como bien decías ahorita, yo lo hablo así en términos coloquiales, por supuesto que por un lado hay que cerrar la llave y por otro hay que tapar la coladera, las dos cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, como bien decías, hay que provocar el que conozcamos mejor a nuestros candidatos, a nuestros colaboradores, ver cuál es su nivel de integridad, de honestidad, de veracidad, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro, justamente es, oye, hay que tapar también la coladera, no hay que dejar simplemente que las cosas sucedan y naturalmente vayan a cambiar y que nada más por simplemente tener mejores personas las cosas van a cambiar de un momento al otro. No, hay que hacer esos ajustes hacia adentro de las organizaciones porque los impactos son importantes. Las estadísticas en el reporte, igual que mencionas, dicen que las pérdidas, ¿no?, de las empresas pueden ser de hasta un 10% de sus ingresos anuales en las empresas grandes y corporativas, que no es un tema menor, un 10% de mermas, un 10% de robos. Oye, pues es a lo mejor el crecimiento anual que ibas a tener en tu organización, ¿no? Por un lado. Claro, pero si esto sucede en una pyme, el impacto es tremendo. Inclusive te puede llevar la quiebra de tu negocio. ¿Por qué? Porque entonces un robo, un fraude, el tomar cierto dinero, el tomar cierto inventario, hace que el sueño de una startup, de un emprendedor, termine en ese momento por un infractor laboral, como lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente hacia adentro de las organizaciones hay que tapar la coladera. Entonces, Jaime, aquí la pregunta es, ¿por qué entonces es importante fomentar la denuncia en un entorno corporativo? ¿Por qué se hace relevante entonces en esta situación? Platícanos un poquito más en tu experiencia, las empresas que lo hacen o los quienes implementan el fomentar la denuncia en las organizaciones. Platícanos un poquito más. Sí, y también hay números muy contundentes y que repetidamente se han presentado, se han estudiado. Las empresas tienen lo que nosotros llamamos líneas de defensa. Otra vez, tú tienes tu operación y tienes que controlar muchas situaciones. Entonces tienes tu área de calidad, tu área de control de procesos, tu área de prevención de pérdidas, auditoría interna, control interno, llámale como quieras. Cada organización lo tendrá en su esquema, en su escala, pero tienes todas estructuras, todas estas áreas de la organización para vigilar, asegurar, provocar, como bien dijiste, que todo ocurra de manera apropiada. Y bueno, hay desviaciones y hay gente que actúa mal y demás, pero lo que, de nuevo, la ACFE y también estudios del Instituto de Auditores Internos, que a veces trabajan de manera independiente, a veces han colaborado en algunos estudios, siguen demostrando lo mismo que mencionábamos hace ratito, ¿no? El hecho de tener estas líneas de defensa funciona perfectamente bien, pero la estadística es contundente. La mayor fuente de situaciones que los altos ejecutivos y los dueños de las empresas
han visto que es originaria de identificar estas situaciones irregulares, conductas irregulares o hechos irregulares, llámalo como quieras, es justamente un canal de denuncia. Obviamente las áreas internas funcionan, las áreas de auditoría interna, funcionan de manera eficiente. Hay mucho y hay mucha solidez, mucho conocimiento y mucha preparación hacia quien se dedica a eso. Obviamente las propias políticas de puertas abiertas o el propio management team o los propios dueños de negocio se enteran de alguna otra manera, algún empleado, algún colaborador o quien sea llega directamente a reportar. Pero bueno, finalmente las estadísticas lo dicen, ¿no? Entonces, estos canales de denuncia se vuelven una figura de materia prima favorable en ese sentido. Y de nuevo, es a veces algo frustrante o triste entender que muchas organizaciones lo tomen a menos o digan, no, me ha ocurrido y seguramente tú lo has escuchado. A veces me dicen, oye, no, pero nosotros no somos un banco, aquí no ocurre ese tipo de cosas, aquí no roban, aquí no hay actitudes irregulares. Y yo, espérame, o sea, no se trata de que seas un banco, no ocurre nomás en el sistema financiero, ocurre en manufactura, ocurre en escuelas, ocurre en empresas de textiles, ocurre de transporte. Todo tipo está documentadísimo. Industrias, todo tipo de industrias, o sea, existen en comercio. Sí, definitivo. Entonces, bueno, por un lado existe esa realidad de las situaciones a través de las cuales se ha comprobado que el canal de denuncia se vuelve este túnel de fuente de información en ese sentido. Entonces, si ya sabemos que el canal de denuncia es esa proveeduría de elementos favorables, hay que también apegarse a la información que está documentada, que menciona que esto te permite detectar alguna situación anómala a tiempo, porque si no lo tuvieras, exacto, te vas a acabar enterando a la vuelta del tiempo, de mucho más tiempo y de mucho más costo, de mucho más pérdida, de mucho más complicaciones. Entonces, ya que sabemos que esto es viable, es factible, es eficiente, es proactivo o detectivo, llámalo como quieras, bueno, lo que sigue es, pues, hacer un traje a la medida, porque aquí no es hay una prenda unitalla para todo el mundo. Una talla para todos, sí. One size fits to all, sí, exacto. No, o sea, el canal de denuncia es un concepto. De hecho, una de las complicaciones en las que nos encontramos en la empresa es, algunas empresas le llaman línea de comunicación, otros le llaman buzón de quejas, buzón, buzón de denuncia, buzón de recomendaciones, línea ética, no sé, cada quien le pone el nombre que quiere. Entonces, para empezar eso, no es lo mismo para todo el mundo. Hay quien no quiere utilizar la palabra queja, hay quien no quiere utilizar la palabra denuncia, reporte, informe, llámalo como quieras. Pero bueno, finalmente ya existe el concepto, ahora vamos viendo ¿qué buscamos que resuelva? ¿Qué buscamos que anticipe? ¿Hacia dónde queremos llevar la comunicación? ¿Qué mensaje queremos dar internamente para facilitar que esto se vuelva otra vez un conducto donde se abran estas puertas de comunicación, ¿no? Otro elemento importante es no considerar necesariamente únicamente a los empleados, porque tu negocio no es únicamente tus empleados, están tus terceros, ¿no? Sí, tus proveedores. Llámalo que quieras, ¿no? Tus clientes, ¿no? Tus proveedores, tus propios proveedores, ¿no? ¿Qué pasa en las áreas de compra? Tú tienes todos tus procesos internos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando fuera de esas negociaciones sucede a alguien y algún tercero puede estarse dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, es importante identificar qué tan allá se quiere ir en el alcance de ese tipo de situaciones para entonces que este traje a la medida dicte, pues, cuántos canales se requieren, si teléfono, mail, una cabina, un buzón físico, una página web, una app móvil. O sea, hay una serie de cuestiones que para cada cliente va a tener que ser de manera muy específica, ¿no? Los horarios de operación, las empresas que trabajan en otros idiomas, la facilidad para colocar una denuncia y otra cosa súper importante. Ok, aquí tienes los canales, aquí tienes todo, la captación, pero otra vez, ¿va? Si tú traes esto a la empresa y no tienes los protocolos
de atención, seguimiento, reporteo y demás, pues te vuelves a quedar un poquito mucho, ¿no? Entonces, Correcto. parte de lo que nosotros procuramos es hacer conciencia de, oye, está bien, tienes que captarlos de 1000 maneras, ¿no? Mientras más amplio sea tu rango de captura, mejor. Pero tienes que hacer algo con eso, ¿no? Y ya que hayas hecho algo con eso, es importante que también vendas, que dejes saber a la gente, oye, de los que hemos escuchado, hemos resuelto esto, hemos atendido tanto, estamos cambiando esto. Y eso se vuelve de nuevo un tema absolutamente favorable. Entonces, esto se vuelve un motorcito que genera inercia automática. No es una cosa de hacerlo una vez y ya, check, ya lo tengo. No, esto es un proyecto y es un programa que va evolucionando con las necesidades de la operación y de la empresa. Sí, entonces, digo, aquí es hacer trajes a la medida, que es lo que corresponde de acuerdo al giro, a la industria, al tamaño de la empresa y obviamente a la cultura de la organización, es lo que dices, ¿no? O sea, hacer a la medida de estos canales de denuncia, de estos canales de comunicación. Sí, porque si me permites interrumpirte, Fer, algunas empresas ya están en un nivel muy evolucionado y requieren exacto, depende en qué nivel de cultura tengan, exacto. Meterle agilidad y meterle más ciencia, tecnología obviamente, y algunos otros requieren desde, oye, a ver, cuando hablamos de ética, ¿de qué hablamos, no? Pues sí, aquí tenemos misión, valores y visión, sí, pero hay que empezar desde esos conceptos. La gente no necesariamente sabe qué significa para todos. Entonces, también pues tenemos el enfoque de compartir ese conocimiento en términos de entrenamientos y programas de trabajo y para equipar de nuevo que este traje a la medida sea, oye, necesitas mucho apoyo desde el inicio, también lo hacemos, ¿no? Sí. Y necesitas algo muy simple de inicio e irlo evolucionando. Claro. Además, creo que estarás de acuerdo conmigo y me gustaría escuchar tu experiencia en este sentido. En estos canales de denuncia tenemos que garantizar la confidencialidad y el anonimato, ¿no? De quienes realizan las denuncias. Y esto se vuelve cada vez más importante porque evidentemente ante esta incertidumbre o miedo de denunciar, pues hay que garantizar, ¿no? Espacios y estos canales para que se dé precisamente la comunicación, para precisamente se puedan anticipar estos problemas para que no sean problemas más grandes o de mayor tamaño, de mayor costo para la empresa. Porque además un dato que tenemos por aquí es que el 23% de los casos de las conductas inadecuadas en el ámbito laboral la cometen altos funcionarios en las empresas. Entonces, no es un tema menor. Si voy a denunciar a mi jefe, si voy a denunciar a un director, si voy a denunciar a un gerente, ¿no? Este tema de la confidencialidad y el anonimato se vuelve muy importante porque por abrir mi boquita me puedo quedar sin chamba, ¿no? Entonces, eso es algo muy común en las organizaciones. Entonces, la confidencialidad y el anonimato de este canal es muy importante. Platícanos tu experiencia al respecto, porque esto se vuelve algo que dentro de las organizaciones, para que funcione, se tiene que dar esto. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Absolutamente. Y mencionaste un tema súper claro, digo, mencionaste la estadística. Otro dato que acompaña a esto que acabas de compartirnos es que también estudios de los mismos referencias que menciono y otras tantas, tanto para entornos laborales como para entornos escolares, comprueban que la razón número uno, y por mucho, de la 1 a la 2 está el gap grandísimo, la razón número uno por la cual una persona no denuncia, a pesar de haber sido, ya sea víctima, testigo, observador, lo que quieras, de algo así, es el miedo a la represalia. Claro, por supuesto. Entonces, yo no quiero ser el chismoso o la chismosa. No, exacto. Me voy a meter en un problema. Yo no vi nada y ahí nos vemos, ¿no? Sí, exacto. Sí, no me afecta a mí. Ya cuando me afecta a mí es diferente. Pero bueno, este tema del temor a la represalia es un tema difícil de trabajar. Porque la realidad es que para que un denunciante o una denunciante esté dispuesto o dispuesta a levantar la mano y decir, oigan, esto está mal, esto no está aquí permitido. Está pasando esto, o está sucediendo esto. Estoy sufriendo de esto, estoy siendo víctima tal. O sea, las dos cosas, ¿no? Que sí, correcto. Es súper preocupante ser víctima, pero no porque no soy víctima quiere decir que no sea preocupante, ¿no? Pero entonces, la realidad es que, y está comprobadísimo también, es muy estudiado, que la presión psicológica bajo la cual pasa alguien que está dispuesto o dispuesta a levantar la mano es altísima. Ese estrés genera
improductividad, genera desmotivación, ansiedad. genera, bueno, el propio estrés genera ansiedad y eso ya es un tema psicosocial que puede llevar a un tema muy complicado. No hay que minimizarlo. Pareciera así como que, ay, sí, o sea, ¿qué estrés y qué preocupación tenías? No, espérame. O sea, es un tema muy serio, ¿no? Muy estudiado. Entonces, está comprobado. Entonces, cuando yo le doy a la organización o al entorno en el que estoy, le doy la tranquilidad de saber fehacientemente que lo que voy a trabajar de esa denuncia se va a mantener absolutamente anónimo, y empieza por, no le pido absolutamente ningún dato, no me importa quién es, nada, dónde trabaja, qué nivel tiene, cuánto tiempo tiene la organización, su sexo, su afección política, no me interesa absolutamente nada. Yo platico mucho con mis clientes y mis prospectos. No debes darle tanta importancia al quién, me refiero aquí al denunciante. ¿Quién denunció? Lo importante es qué está denunciando. Tu materia prima es esa denuncia, queja, inconformidad, reporte, informe, llámalo como quieras. Con eso tienes que trabajar. Y en la medida que tú le des a la gente la confianza de decir, yo tomo esa materia prima, atiendo, investigo, indago, resuelvo, o descalifico cuando no es viable, porque a lo mejor algunas cosas no son reportadas apropiadamente, pero cuando tú le das fuerza a esa materia prima, entonces esa materia prima se vuelve tu mejor aliado. Olvídate de quién reportó. Y mucha gente dice, no, aquí que me digan quién fue. Bueno, digo, tú tienes tu punto de vista, ¿no? Platicaba yo con un, lo tengo por ahí, obviamente no diré nombres nunca, pero me decía, no, nuestra denuncia es anónima, y le piden el formulario datos obligatorios de nombre, área, teléfono. Pues no. Exacto. Vale. Una cosa, y tú lo tocaste, una cosa es la confidencialidad y otra cosa es el anonimato. Si tú me ofreces a mí que vas a tratar información de manera confidencial, con la secrecía, etcétera, etcétera, protegida con la ley de privacidad de datos y todas las que correspondan, será un tema. Pero si tú me ofreces el anonimato, donde no me preguntas absolutamente nada y nos aseguramos de trabajar con materia prima óptima, me das un nivel de tranquilidad que ya no es de que sospeche que te vas a callar el dato de quién soy o lo vas a tratar bien o no. Es un tema totalmente secundario. Debes ir creando los niveles de confianza para que ese anonimato llegue un momento que diga, ok, ya sé que no hay temor a mi represalia, porque hay una política de no represalia, hay acciones, hay sanciones, bla, 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 y entonces que la gente pueda decidir si es anónimo o no. Pero el anonimato no es un tema que tú debas proteger. El anonimato es, no sabes quién soy. Punto. Olvídate si soy mi nombre, entonces ya no es anónimo, ya lo tratas con temas de confidencialidad. Entonces, son dos escalas absolutamente diferentes. Estamos hablando de blanco o negro. Y algunas empresas entienden el anonimato como, no, tú dime quién es, pero yo lo guardo y lo conservo. Tú resuelve, compadre. O sea, si tu tema es, quieres detectar situaciones irregulares, aquí está la conducta irregular o la situación que está pasando, resuélvela. Entonces, por ahí va un poco el tema, ¿no? Sin duda. Sí, exacto. Y bueno, sí, Jaime, creo que, bueno, empezando... Hoy en día las plataformas de tecnología y la facilidad... Te permiten hacer esto. Lo permiten. Entonces, claro, honestamente es un desperdicio el hecho de que no apalanques tu programa de transparencia, honestidad, bla, 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 con herramientas que te lo faciliten, te lo permitan y te permitan que esto se vuelva de nuevo una escalada favorable dentro de la organización. Correcto. Jaime, empezando a cerrar un poco nuestra conversación por efectos de tiempo, creo que sabemos o entendemos justamente que esta situación post-pandemia y estos datos que acabamos de compartir hoy con todos ustedes hacen que las empresas estén hoy más ávidas de este tema, que obviamente hoy haya un mayor interés de las organizaciones por fomentar una cultura de honestidad y de integridad en las empresas, por tener precisamente estos canales o líneas de denuncia para precisamente, como decíamos, cerrar la llave, pero también tapar la coladera. Creo que esto cada vez está siendo más eco dentro de las empresas y en ese sentido, Jaime, y para empezar a cerrar nuestra charla, ¿cómo podemos darles algún par de recomendaciones o tips a quienes nos escuchan el día de hoy para promover ese entorno seguro, ese entorno protegido? ¿Cuáles son
algunas medidas o ejemplos de éxito de estos programas de denuncias corporativas que nos pueden ayudar a cambiar nuestros indicadores clave del negocio. Sí, mira, hay disparadores muy evidentes en el mercado. Como bien dices, hay cada vez un poquito más este tema de la cultura del hacer bien, los temas de empresas socialmente responsables y de responsabilidad corporativa van evolucionando, cada vez más empresas se suman, empresas éticas, hay muchos reconocimientos y muchos foros donde cada vez más se trata esto, ¿no? Pero bueno, a veces, tristemente, en Latinoamérica, en nuestro país, hasta que no hay una ley que me obliga y me encuadra, lo voluntario lo dejamos para después, ¿no? Entonces ya hay normas y leyes que obligan, y esta obligatoriedad lleva sanciones en términos de no cumplirse. Una de ellas es la NOM 035, que habla de factores psicosociales, y la obligatoriedad para todas las empresas de tener un canal donde la gente pueda levantar la mano y decir, está pasando esto. Esto es una ley, ya es una norma que está vigente y hay penas si no se cumple. Hay otros lineamientos. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice, si tú eres testigo de algo que infringe una ley, tienes la obligatoriedad de reportarlo. No es si quieres, si no te afectó, no, si eres testigo, punto, ¿no? Y hay muchas empresas que están en ese caso y pues tienen que cumplirla. Las otras leyes, como la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que también obliga a tener una línea donde se denuncien las cosas. Entonces, ya está todo este entorno regulado que va llevando cada vez más allá, ¿no? Pero bueno, si yo no me quiero esperar a que la ley me alcance y yo quiero generar este entorno favorable o este entorno de cumplimiento, este entorno de prevención, este entorno del buen actuar y demás, pues lo pongo como un canal de comunicación que nos favorezca. Hay quien le da inclusive un aspecto un poco más allá del buen actuar y decir, oye, mándanos recomendaciones, ¿no? Sugerencias, sí, buzón de sugerencias, de comentarios. ¿No? Y hay quien de nuevo incluye proveedores, clientes y demás. Entonces, otra vez, esto es una nube, es un concepto. No es una caja cerradita de un producto que me llevo mi detector de incendio, ¿no? Un detector de humos. Lo único que hace es detectar humo. Es una caja cuadradita que tiene un sensor que únicamente funciona con humo. Le puedes echar agua, le puedes echar luz, no hace nada. Si le echas humo, detecta. Entonces, esto no es una cosa así. Esto es un concepto, es una tendencia, es una realidad que debe llevar a las empresas a mejor productividad, porque cuando la persona no está bajo esa presión o sufriendo, siendo víctima de algo, pues trabaja mejor. Cuando está motivada, cuando está segura, etcétera, etcétera. A las empresas les cuesta menos tener un grupo de trabajo proactivo que un grupo de trabajo donde hay mucha rotación, hay ambiente tóxico y la gente va y viene y hay reputación negativa. A la empresa le cuesta, aunque no lo estén valorando o no lo estén sopesando, a la empresa le cuesta. La reputación, ¿no? Tú tienes un mal producto o das un mal servicio y eso se ventila, redes sociales y demás, no hay manera de pararlo. Entonces, de nuevo, si ya sabemos que ese concepto existe y es un concepto favorable, veamos la manera de ir implementando estas capas de beneficios de manera que vaya trayendo sus beneficios poco a poco. De nuevo, no tienes que aventarte los 42 kilómetros a correr. Si apenas vas a empezar a correr, pues empiezas a trotar, ¿no? Entonces, hay mucho del código de ética, hay mucho de lineamientos del buen actuar, hay mucha información disponible para eso. Evidentemente, pues nosotros nos ponemos a la orden del mercado para apoyar las empresas en ese sentido, pero como nosotros hay mucha gente, muchas empresas que están compartiendo esta información y llevando de la mano a los empresarios, a los directivos, a las áreas de cumplimiento, a las áreas regulatorias, en este camino del buen actuar y ahora sí que de la ética integral. Correcto. Así es, Jaime. Cerrando con este punto, creo que lo tocaste ahorita, el tema de la reputación corporativa se vuelve hoy más importante que nunca. ¿Por qué? El tema de employer branding para las empresas hoy
es para hacerse del mejor talento, para hacerse de los mejores colaboradores, las empresas tienen que ser atractivas, ¿no? Para hoy escoger dónde quiere uno desarrollarse profesionalmente. Y es ahí donde surgen estos temas de cultura organizacional, de clima organizacional, y evidentemente hoy las personas y más las nuevas generaciones buscan estar en climas no tóxicos, precisamente en espacios y en organizaciones en las que se puedan desempeñar libremente y que también, si surgen estas situaciones, se puedan expresar libremente de situaciones que no están siendo correctas o que son inadecuadas, y obviamente esto provoque un mejor clima y obviamente mejores resultados y mayor productividad de la organización. Finalmente, este es el objetivo de todo, ¿no? Entonces, cerrando con esta idea, Jaime, hoy, ¿qué les puedes recomendar por último a quienes nos escuchan el día de hoy, quienes están pensando o están intentando o están queriendo moverse en ese sentido? ¿Cuáles deben ser los 1 o 2 primeros pasos para implementar precisamente una línea de ética integral en sus organizaciones? Mira, yo te diría lo mismo que seguramente hablas con tus prospectos constantemente. Nosotros somos una firma de consultoría, somos asesores, no vendemos tecnología, vendemos soluciones, igual que ustedes en muchos sentidos. Entonces, de repente hay este tema, este temor o este pánico en las personas, decir, es que si le hablo y lo consulto, me va a cobrar. O sabes que nada más quiero enterarme, pero no hay proyecto ahorita, ¿no? Lo vamos a desarrollar más adelante. Pues la verdad de las cosas es que nosotros no vivimos de facturar horas cada minuto de las cosas que hacemos. Nosotros proporcionamos información, compartimos, aquí lo estamos haciendo de absoluto goodwill, con todo el gusto del mundo. Es un tema de evangelización, es un tema, así como yo he aprendido, y seguramente tú y mucha gente en el foro, hemos aprendido de que alguien que compartió con nosotros. Entonces, yo les diría, acérquense sin ningún compromiso, consulten, pregunten, validen. Por lo menos nosotros tenemos la puerta abierta absolutamente todo en ese sentido. No todo lo que hacemos genera un proyecto, porque lo que queremos es contribuir. Y a veces esa contribución es, oye, dime cómo le debiera yo hacer y lo voy a hacer después. Ah, mira, pues estas son las recomendaciones, estos son los pasos, aquí hay guías escritas, hay recomendaciones, hay sugerencias, hay mucho. Entonces, mi sugerencia sería, acérquense sin el menor temor de que vayamos a andar corriendo para generar un proyecto a la voz de újule. No necesariamente, esto ocurre a consecuencia. Yo estoy convencido de que siembras hoy y esas semillas están por ahí. Algunas semillas germinan, otras semillas crecen tallos muy rápido y otras semillas no germinan, no pasa nada, ¿no? La tierra fértil ahí está. Finalmente, yo creo que el compartir información nos da beneficio a todos, porque también nosotros necesitamos información de regreso, ¿no? Nosotros consumimos knowledge de alguien y yo en ese sentido siempre he estado dispuesto a compartirlo. Entonces, esa sería mi sugerencia. Toquen puerta, ahí están los datos, acérquense a nosotros y con todo gusto compartimos información del deber ser, de sugerencia, hacemos assessments, hacemos cursos, hacemos una serie de cosas, pero otra vez, no todo el mundo necesita lo mismo. Hay gente que quizá nomás necesita información. Correcto. Jaime, pues muchísimas gracias por este espacio y por tu tiempo. Creo que fue una charla muy, muy interesante. Espero que para todos ustedes que nos acompañan ahora les haya sido relevante esta información y pues no me queda nada más que agradecerte, Jaime Gómez, socio director de Ética Integral. Muchas gracias por habernos acompañado, Jaime, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Fernando Calderón y gracias por este espacio. Jaime, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario. Hasta luego, a la próxima.